Egunon, saludos queridos patitos, estamos aquí para comprender un poco aquel viejo dilema de cañones o mantequilla con Juanjo Priego, Crónicas de la Estepa Rusa, que tienes un canal en el que hace por lo menos 11 o 12 años que empiezas a subir contenido en el canal de YouTube, con lo cual Sí, hace muchos años. Empecé a subir contenido allá por 2012, una cosa así, pero era como en plan, cuando vivía en Rusia, pero era en plan, bueno, pues los vídeos que grababa por ahí, nada oficial, nada profesional, y luego se quedó ya un poco así muerto hasta el 2021, que lo volví a coger con fuerza y ya con algo más de profesionalidad. O sea, sí, ya son unos cuantos años de vida de YouTube. y de conocimiento práctico de la Federación Rusa. Eh, Mi planteamiento para esta conversación básicamente es el hecho de que la política es elegir, priorizar en recursos finitos, que uno no puede hacer todo lo que le gustaría a la vez, y por lo tanto, cuando las prioridades de Rusia se enfocan, no ya solamente ahora, sino después de la situación catártica o cataclísmica de la disolución de la Unión Soviética, años 90 y comienzos del siglo XXI, en unas prioridades frente a otras, ese dilema de cañones o mantequilla ha hecho que las potencialidades de la condición de vida de estos países, que alguno dirá, el mal holandés, por ejemplo, Venezuela, podría tener un nivel de vida espectacular por tener las mayores reservas del mundo de hidrocarburos. Pues a priori sí, un economista podría decir que sí. Irán también le pasa algo parecido. Y Rusia, teniendo todo ese abundante caudal de riquezas, pues la ciudadanía podría haber vivido de una manera diferente, pero los índices de economía y de sociedad y de valor añadido parece que no casa la potencialidad respecto de lo que se está viviendo. Y en buena medida creo que tiene que ver con las decisiones que los líderes rusos han ido tomando a lo largo de estos años. Sí, y es una pena porque al final Rusia es un país enorme, con un potencial enorme en todos los sentidos, ¿eh? O sea, muchas veces siempre nos pensamos en Rusia como una gasolinera o un productor de producto o de materias primas, ¿no? Pero realmente el sector del turismo podría ser algo maravilloso. Tiene una cantidad de zonas de naturaleza preciosa. La zona de Kamchatka es maravillosa, el lago Baikal es maravilloso, tiene la zona del Mar Negro que también es muy bonita. Tiene un montón de cosas que podrían hacer de Rusia un país que si hubiera sido o hubiera seguido por otros derroteros, pues uno de los mejores del mundo para vivir tranquilamente en nivel de calidad de vida. Por supuesto, el frío es el frío, eso no cambia, ¿no? Es Rusia y es lo que hay. Pero la cantidad de dinero que se podría haber invertido en la gente, en infraestructuras, proveniente de todas esas materias primas, pues es una pena que luego cuando ves o cuando estás allí o cuando yo no voy y ahora no puedo ir a Rusia, ¿no? Pero bueno, tengo primeras informaciones, fuentes de primera mano que están allí, me cuentan que todo está, pues que muchas veces se cae a pedazos, quitando Moscú y quitando San Petersburgo. Porque siempre nos llevamos la idea de que Rusia es Moscú o Rusia es San Petersburgo. No, Rusia no es Moscú, Rusia es mucho más que eso. Sí, es verdad que el poder de Moscú es enorme, pero las regiones es otro mundo diferente. Son como dos países. Es una pena. Reconozco que a mí siempre me ha dado mucha pena el que no se haya podido dedicar a Rusia y a la gente y a los rusos, que son personas maravillosas, los esfuerzos y el dinero que se merecen. Sí, en buena medida en algunos de tus vídeos comentas en contraste respecto de focalizar, por ejemplo, en infraestructuras en un solo puente, lo que tal vez dentro de la Federación Rusa hubiera necesitado en bastante de las regiones oblast haber construido un montón de infraestructuras, ya sean ferroviarias, ya sean puentes, porque evidentemente los rusos también tienen las mismas necesidades que otros países de conectividad, de accesibilidad entre ciudades y entre regiones, también respecto del lugar de trabajo, con el lugar de residencia. Sí, hay muchos casos que se ven vídeos de zonas más rurales donde, por ejemplo, en las típicas épocas de deshielo, los ríos se desbordan y nadie hace
un puente para cruzar los ríos. Sí, hubo un puente hace 10 años que se cayó porque se hacía de madera y se lo llevó una vez la riada y ya se ha quedado. No hay nada para conectar pueblos, no hay nada para conectar ciudades o muchas pequeñas, no hablamos de las grandes capitales, pero sí las zonas rurales están muy dejadas de la mano de Dios. Cuando pensamos muchas veces en España, los pueblos, ¿vale? Que es una vida complicada, es una vida donde hay pocas cosas muchas veces, pero está mucho mejor que los pueblos a lo mejor en Rusia, ¿no? Hay hace unos meses, una estadística del propio Ministerio de Educación ruso donde se hablaba de que había todavía no sé cuántos miles de escuelas sin servicios, sin baños dentro de la escuela. Los niños tenían que ir a hacer sus cosas fuera, unas letrinas en el medio de la nada. Entonces, cuando ves eso y escuchas eso, pues te da rabia, ¿no? Porque un país que tiene tanto potencial, que luego ellos mismos te digan que las escuelas en Rusia, pues que les falta alcantarillado, les falta agua corriente, ¿no? Es muy triste. Sí, en buena medida, y cito, no me acuerdo, Ruslan Hasbulatov, que fue el último presidente del Soviet Supremo en el año 93, con todo aquel asunto de la Casa Blanca moscovita, Yeltsin, etcétera. Publicaron un libro en castellano en mayo de 2014 que se llamaba La impotencia del poder, la Rusia de Putin, en el que denunciaba la escasez de valor añadido respecto de material de hidrocarburos, en el que en buena medida aquellos que estaban ligados a esta industria cogían el recurso y lo sacaban directamente sin mayor complicación, porque lo que querían eran ingresos inmediatamente. Supongo que pensando en todas sus casas que tenían en Occidente, los yates, y no tanto en la reinversión en las propias fábricas o incluso tratar del entorno de las propias fábricas para generar sinergias en esas regiones. Claro, el problema de Rusia es que cuando tú tienes tanta cantidad de material o de materias primas como petróleo, gas, cualquier cosa, o sea, Rusia lo tiene todo. Es muy fácil sacarlo y venderlo en bruto y que me paguen y ya está. Y si necesito maquinaria, la compro del extranjero. Si necesito tecnología, la compro del extranjero. Y no invertir en tener tus fábricas de tecnología o tener tus fábricas de maquinaria. Y eso es lo que le ha pasado, por ejemplo, ahora les ha pasado con los aviones. Rusia tenía en el año 2023 Putin prometió ante todos en la televisión construir 1000 aviones 100% rusos para el año 2030. Estamos en mediados de 2025 y no han construido ni uno. Bueno, construyó 2, uno que se le ha quedado del presidente de Tatarstán y poquito más. Pero se han dado cuenta de que no tienen absolutamente nada suyo y no tienen acceso en este momento, teóricamente, a todas las empresas occidentales que les suministraban hasta ahora. Entonces, por eso todo, por ejemplo, el tema de la aviación civil es dramático. El otro día hablé una noticia de 14 Sukhoi Superjet 100 que tenían elementos extranjeros, estaban del desgaste, del uso, tenían 14 que ya tenían problemas en el fuselaje y seguían volando. Entonces, claro, el problema ha sido eso, lo que tú dices, no reinvertir toda esa riqueza, no pensar que algún día es mejor reinvertirla en el propio país que no traerlo todo de fuera. Pero yo creo que es un problema de todas estas economías o sistemas que dependen tanto de las materias primas. Es muy fácil. Tú sacas de la tierra y lo vendes y ya está. Y unos pocos oligarcas pues han llenado todos los bolsillos hasta el infinito y más allá, pero la gente, es verdad que durante 2008, 2010... sí que tuvieron una cierta calidad de vida, una mejoría de la calidad de vida, pero a la vez fueron perdiendo otras cosas, ¿no? Siempre se habla, ¿no?, de un acuerdo, un contrato no escrito entre el Kremlin y el pueblo ruso, ¿no? Dice, vale, pues yo os mejoro la calidad de vida poco a poco, pero vosotros no intervenís en la política, no decidís nada. La política es para el Kremlin y lo lleva de esa manera, una dictadura. Y vosotros, pueblo, simplemente os aprovecháis de que el país tiene muchos recursos energéticos y los vamos, digamos, sacando y vendiendo. Y poco más.
Pero entonces, digo, repito, es una pena el poder o el ver cada día que Rusia es un país que se ha quedado en un modelo que no piensa en la gente, sino piensa en una pequeña minoría. Es cierto que este tipo de acuerdos tácitos suceden en diversos países, de alguna manera. Bueno, salvo en Suiza, donde se sometería a votación y al referéndum cada año de las partidas y concreciones a ese sistema. Pero ¿quién podría pensar? Bueno, Noruega. Noruega tiene un pacto tácito en el que muchas de las decisiones se toman en la Unión Europea, porque van asociados al presupuesto, aportan. Pero claro, Noruega es un caso de estos curiosos en donde tienen recursos, tienen salto de aguas para el tema energético y por lo tanto tienen capacidad para generar una bolsa de dinero, que es el Fondo Soberano, y acaban invirtiendo pues, en YouTube, en medios de comunicación, con lo cual ahí también generan recursos que devienen en el propio presupuesto y con garantía para muchas décadas. Los chinos también tienen un pacto sucinto, pero se ha empezado a quebrar por la pérdida de la primacía demográfica, también por el tema inmobiliario, ciudades fantasma, el no crecer más de 10, el tema de los 2 dígitos de crecimiento, lo cual genera esas inequidades e ineficiencias, con lo cual, aunque sea sucinto, a veces se puede quebrar, que es un poco lo que ha sucedido en el ámbito económico, pero también en el ámbito político. Has citado Tartaristán. Tartaristán era un caso pintoresco. También se intentó independizar en los años 90, se llegó a un cierto acuerdo. Tuvo sus ramalazos, sí. Se llegó a un cierto acuerdo. Básicamente porque tenía materias primas, tiene petróleo. Era el único lugar en el que su jefe se llamaba presidente. Se llamaba, lo he dicho. Eso se lo quitó el Kremlin hace un par de años. Entonces, es verdad que cuando tú ves ese tipo de situaciones, el Kremlin ha optado mucho por eso, por hacer aquí mando yo, corto el bacalao y no se puede alzar la voz. No hay una oposición en Rusia como tal, aunque la poca oposición que pueda haber a veces son más aliados del Kremlin que otra cosa, porque muchas veces son los primeros que proponen ideas al Kremlin, incluso más, no sé decirlo, más kremlinianas que el propio Kremlin, ¿no? Entonces, al final, te encuentras en un país donde la política está mutilada, está capada, y donde la gente pues simplemente pues tira para adelante y ya está. Un país de apariencias, porque tiene mucha república, mucho oblast, pero esa apariencia federal en buena medida es bastante centralista. Es muy centralista, o sea, todo pasa por Moscú. De hecho, hace un tiempo hice un vídeo y en el que hablaba de que muy poquitas regiones son contribuidoras, ¿no?, al presupuesto federal. La mayor parte de las regiones son dependientes del presupuesto federal, no generan. Las que generan son las provincias, las regiones que sobre todo que producen gas, que tienen gas, petróleo, etcétera, que están en el norte y tal, por supuesto Moscú. Pero muchas de las regiones rusas son recibidoras de dinero, con lo cual se convierten en simplemente pues esos vasallos de Moscú y a las órdenes de lo que diga Moscú y de lo que dicte Moscú. Ejemplo de Chechenia es clarísimo. Chechenia es una región que vive de lo que le regala el Kremlin cada año, que son miles de millones. El clan Kadyrov ha puesto ahí a recolectar dinero a manos llenas y han montado una especie de señorío feudal dentro de Rusia con el beneplácito de Moscú. ¿Por qué? Porque le mantiene la región en calma. Pero cualquier intento de un poco ser diferente, Tataristán son tártaros, tienen el idioma tártaro, bueno, pues esos idiomas se van quitando de las escuelas. Las regiones como Chuvashia o como Buriatia, los idiomas propios, las culturas propias también se van quitando de las escuelas. Al final todo es aunque sea un país muy grande, muchas veces es todo muy homogéneo. Si el ruso que se habla en Vladivostok lo puedes entender perfectamente. No hay ¿por qué? Porque digamos el sistema está hecho para homogeneizar, para hacerlo todo a imagen y semejanza de Moscú. Entonces,
eso nos lleva a un país donde, cuando a veces me preguntan, no, es que hay alguna región que podría sublevarse contra... No, no hay ninguna tema nacionalista dentro de Rusia ni nada de eso. Está todo muy bien cortado y muy bien callado. Como diría aquel, atado y bien atado. Atado y bien atado, muy bien atado. O sea, Sí. el tema es qué vendrá después de Putin. Esa es la gran pregunta que nos hacemos todos, ¿no? ¿Qué será la Rusia después de? En buena medida, cuando se habla de algún que otro país, algunos más que otros, se acaba hablando de historia. Y en buena medida, en este caso, se habla de los años 90 con Yeltsin, se habla de ese momento en el que acaba de primer ministro después del periplo, por ahí por San Petersburgo, barra Petrogrado, barra Leningrado, después del año 91, que tuvo Putin, después de haber estado en la antigua Deutsche Demokratische Republik, antes de la caída del muro, y después ese pacto tácito de respetar la oligarquía de Yeltsin, estando de presidente a partir de mayo del 2000, ya formalmente después de haber pasado por las urnas. Es un poco también la tradición rusa, lo mismo que en el ámbito geopolítico, que parece que hay una contradicción nula entre las apetencias de los zares blancos, luego los rojos y ahora los zares negros. Habría esa situación respecto del momento en el que Stalin cambia la cuadrilla de amigos de Lenin por la suya propia, y luego Putin ha cambiado la cuadrilla de amigos de Yeltsin por la cuadrilla suya. Sí, al final Putin se hace con el poder con una promesa de no investigar los trapos sucios de Yeltsin. Y de hecho, cuando llega al poder, lo primero que hace, sigue un poco el camino de Yeltsin, es controlar primero los medios de comunicación. Los primeros pasos de Putin es controlar los medios, quitar toda posible disidencia, crítica, etcétera, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya asentarse en el poder y ir ampliando poquito a poco todo ese catálogo de medidas que eran restrictivas, que al pueblo ruso le quitaban derechos, pero que las compensaba con, claro, cuando tú vienes de los años 90 en Rusia, que eran un auténtico desastre económico, todo lo que venga después te va a parecer maravilloso. Entonces, si tú tienes unos años, vamos a poner del 2000 al 2008, en los cuales Rusia tuvo muy buenos precios de gasolinas, de petróleo, etcétera, etcétera. Entonces, la gente vio que mejoraba su nivel de vida, aceptas que te quiten libertad a cambio de mejorar tu nivel de vida. Pero claro, llega un punto en el que ya se ha estancado, ya no hay más mejoras económicas a cambio de. Hemos llegado a un punto en el cual la sociedad no ve que haya mejoras, la sociedad ha visto que hay una guerra, se ha metido al país en varias guerras, pero sobre todo en esta última, y a cambio no ha recibido una mejoría en su calidad de vida. Pero claro, el sistema está tan bien preparado para cercenar cualquier tipo de opinión insumisa, que la gente ya no puede, ya ha perdido la capacidad de hacerlo, ya ha perdido la capacidad de ser libres y de decir lo que piensa, porque en cuanto dices, te crujen. Ya tienes al FSB toc, 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 en la puerta diciendo, usted ha escrito esto. Entonces, ese es el gran problema que tiene Rusia ahora, que tienen los rusos ahora. Ya no tienen la capacidad de ganar, de vivir mejor, pero han perdido todo tipo de libertades. Entonces, al final, Putin y su camarilla, sus amigos oligarcas y tal, lo que han hecho es montar un chiringuito, pero muy bien montado, donde nada escapa de su control. Sí, quizá el caso más conocido sea el de Ana Politkovskaya. Politkovskaya, Nemtsov, Navalny, cualquiera que ha levantado y ha sido un poco la voz y la cara de las libertades, con sus más y sus menos, porque al final todos eran muy nacionalistas también, pero han acabado como han acabado. Y el que ha seguido por ese camino, digamos, de disidencia, pues está todos en el extranjero o en las cárceles. Sí, pasó en Eslovaquia, creo que fue en 2018, cuando un periodista y su esposa, que estaban investigando las conexiones de Robert Fico con la mafia italiana, apareció cancelada su suscripción a este mundo, por no decir liquidado,
pues en Rusia, Ana Politkovskaya y otros como ella podían investigar y hacer de conectividad de elementos que pudieran estar dispersos y explicar precisamente por qué esa pérdida de libertades no compensa ningún tipo de beneficio potencial en el ámbito económico, porque llegas al máximo de capacidades y no hay más posibilidades por el tema de inversiones, o el tema de la propaganda versus la memoria histórica. También tiene su papel. Hombre, la propaganda es algo, lo que te decía antes, ¿no? El control de los medios lleva a una propaganda. O sea, los rusos llevan 25 años escuchando una propaganda, la que dicta el Kremlin. O sea, durante 25 años te han dicho que a Rusia la traicionaron. Durante 25 años te han dicho que Occidente es malo. Durante 25 años te han dicho que Occidente busca el expandirse y amenazar a Rusia. Amenazar a Rusia, estás hablando de un país enorme, gigantesco, pero estás hablando de que países de Europa están amenazando el futuro existencial de Rusia. Claro, cuando tú repites eso durante 25 años, son 3 generaciones que han estado escuchando eso continuamente. Entonces, al final, eso marca. O sea, la gente, sobre todo la gente más mayor, que a lo mejor no tenía acceso a Internet y no ha podido acceder a otras informaciones, se crea a pies juntillas todo lo que sale por la televisión rusa. Ya puede decir Solovyov que, yo qué sé, que Estonia quiere enviar una bomba nuclear o quiere mandarla contra Moscú. Si lo dice Solovyov, es la televisión rusa, es verdad. Pues tenemos ahí un problema muy serio de que hay 3 generaciones rusas completamente convencidas de que lo que hace Putin, esta guerra en concreto, si hablamos en algo más en detalle, es algo necesario porque es fundamental para la supervivencia de Rusia. Esta guerra no se ve como una guerra de esta guerra se ve como una guerra de supervivencia, de que si no empiezo esta guerra, va a llegar la OTAN, va a llegar Europa, va a llegar a Occidente y nos va a destruir. Esto es lo que se vende desde el Kremlin y esto es lo que mucha gente compra. Entonces la propaganda ha sido fundamental en estos 25 años de putinismo para poder asentarlo y para poder crear las condiciones de una sociedad sumisa, vasalla y, como digo muchas veces, ameba. Es realmente sorprendente que se vaya a mentiras y propaganda cuando se pueden encontrar casos en la historia. Me apelo al libro de Rubén Villamor acerca del periodo de las independencias de 1917 a 1924, en donde Estonia estuvo a punto de tomar San Petersburgo y solamente la participación en los países bálticos de los Freikorps desde la zona sur obligó a dividir fuerzas y preservar la propia independencia del país báltico. Es decir, la propia historia revela que hay sabores para todos los gustos y historias y pequeñas historias interesantes, sin irnos al gran juego aquel entre los británicos y los rusos, que claro, el hacer presentismo puede llevar a la idea de que tal vez el ruso que vive en buena medida en San Petersburgo o en Moscú, y la gran mayoría de Rusia está vacía, la conceptualización sea basada en la Rusia europea y no piense tanto en la Rusia transurálica, ni siquiera pensando que al fondo a la derecha está Vladivostok, ni siquiera en Ekaterimburgo, que tuvo su papel respecto de los zares. Una concepción en la que esa angustia vital pues sea inducida precisamente por esa falta de idea, ni siquiera pensando, por ejemplo, con respecto al cambio climático, que va a convertir tanto para Canadá como también la propia Rusia partes de permafrost en zonas cultivables. El paso del noroeste va a ser por el Ártico, todo ese potencial de cambio, pero eso requeriría una transformación mental primero. Como diría el Jesucristo de Martin Scorsese en La última tentación de Cristo, ¿qué es primero?
liberar la mente o liberar la patria. Yo creo que en ese orden. Pero el problema, sobre todo, yo creo que muchas veces lo encontramos en la contradicción, ¿no? O sea, muchas veces los rusos, sobre todo a muchas élites, ¿no? Lo vemos claramente, se les llena de la boca con el Occidente nos quiere destruir, pero son los primeros que luego quieren vivir en Occidente y quieren tener sus yates y quieren tener sus casas y quieren tener sus mansiones en la decadente Europa. A ver, tenemos el caso, por ejemplo, de Solovyov, que tiene una villa en Como. Tenemos el caso de la presidenta del Senado, Matvienko, que tiene también otra villa en Italia. Tenemos casos en España también, donde había, por ejemplo, diputados importantes y ministros que tienen casas en Cádiz. Entonces, al final, te quedas con la boca un poco abierta pensando, ¿pero qué me estás contando? O sea que los anglos y Occidente quieren destruir Rusia, pero luego tú eres el primero que quiere mandar a tus hijos a estudiar a Londres, que quieres vivir en Londres porque es la meca del tema financiero. Entonces, hay una especie como de tengo un discurso, pero soy luego el primero que me lo salto. Claro, el problema de todo eso es que el rusito de a pie no puede vivir en mansiones en el lago de Como. Pero. Y ellos sí que se tragan esa digamos, esas proclamas, esas soflamas, ¿no? Pero el de la élite, por aquí digo una cosa, pero luego a la primera que puedo vivo o intento disfrutar de los placeres que me da la decadente Europa. Pues, al final es todo un sinsentido enorme en el sentido Rusia y sus clases dirigentes. Sí, lo cual lleva a ese juego de espejos en el que aparentemente para ciertas... utilizaría el término campista, no por Francisco García Campa, que tiene ahí sus canales de Medul Martí, sino el campismo en términos de Guerra Fría, del campo, en el que si tú estás en un campo tienes que comprar todo el discurso completo, de la A a la Z. Y pareciera que antiguos amantes de la Unión Soviética en países occidentales deben de asumir como heredera a Rusia con todos los factores. Usted se traga completamente de que Rusia es la misma que la Unión Soviética y por lo tanto hay que seguir con el mismo discurso. Pero claro, te encuentras dentro de la propia Unión Soviética cosas bastante curiosonas en la propia historia. Pero en la Federación Rusa también te encuentras cosas curiosonas en donde actualmente el régimen es más fan de los zares blancos. Yo creo que Putin sería más feliz con Alejandro III como amigo que con algún comunista como Nikita Sergeyevich Khrushchev o como Gorbachev, y por tanto ese alma conservadora que tiene el régimen putinista se deriva en un montón de derivadas subterráneas, como diríamos en el ámbito socialista sería la superestructura y la infraestructura. Pues podrá cubrirse con bustos de Stalin, con banderas de la Unión Soviética, pero eso es marketing, es ámbito estético. Y todos los putinejos de Occidente, antiguos izquierdistas, aman un régimen pues, que en buena medida es de derecha o derecha plus plus. A ver, el que todavía esté pensando que Rusia es algo comunista es que vive en el siglo pasado y no ha amanecido todavía. Rusia es lo más capitalista del mundo, pero capitalista hasta las trancas. Y existe, y sobre todo cuando yo vivía en Rusia, siempre se ha dicho que el ABC, digamos, el hombre tiene que tener coche, teléfono, reloj. Eso es el ABC para el hombre. Y tiene que ostentarlo. Y para la mujer añade el abrigo de pieles. Entonces, cuando tú vas a una ciudad como Moscú, te encuentras con una ciudad súper avanzada, súper moderna, súper capitalista, donde la gente es capaz de gastarse un montón de dinero por el último iPhone. Pero a su vez, lo que tú dices, y tienes toda razón, todo está revestido por una pátina de imperialismo, de unión sovietismo, por así decirlo, entiéndase bien. Todo es como muy tradicional y al final es lo que dices, es un gobierno
o sea, es muy... Si yo tuviera que poner ahora al gobierno de Putin en un segmento de la clase política, yo lo pondría en la extrema derecha. O sea, es un gobierno completamente conservador, completamente autoritario, pero que permite ese capitalismo, pero está mucho más cercano a la extrema derecha que cualquier idea de comunismo o socialismo. El gobierno de Moscú lo controla absolutamente todo. O sea, hoy había una noticia de que a partir de este año, el 1 de septiembre, que empieza el colegio en Rusia, o sea, dentro de 2 días, los niños tienen que escuchar canciones patrióticas. Hay un listado de 37 canciones de cantantes modernos o de clásicos que tienen que estudiar los niños en la escuela porque sí. Eso te llega para que veas un poco ese grado de intromisión en la libertad que tiene el gobierno ruso, que controla hasta el más mínimo detalle. Pero bueno, o sea, son sus cosas, ¿no? Yo muchas veces, eso también me sorprende, muchas veces de eso, de que todavía haya gente que aquí en España o en otros países piense que eso es... O sea, que Putin es el heredero de los comunistas y que Rusia es algo así como comunista del siglo XXI, ¿no? O sea, nunca lo entenderé. En buena medida, como citabas, la juventud, la infancia, la escuela, seguramente la gente recordará el asunto de Beslan, que probablemente se pueda utilizar para un roto y para un descosido, para decir, ¿veis? Si hubiera habido más armas, pero claro, entraron con todo. Y eso fue la causa en buena medida de no valorar la vida humana, el hecho de haber, como pasó con el Teatro Dubrovka, la idea de... Claro, son muchos casos, o sea, Beslan fue un asalto, el de Dubrovka fue otro asalto sangriento. Fíjate cómo trató el Kursk. Hace poco hemos cumplido el 25 aniversario del hundimiento del Kursk, justo cuando Putin había llegado al poder, cómo se trató, cómo se cayó, se silenció a las madres, a las mujeres. Al final, y lo vemos todos los días en esta guerra, hay un desprecio por la vida humana, por la vida del ruso que está en el ejército en estos momentos, muchas veces voluntariamente porque se paga muy bien, pero hay un desprecio tremendo por su vida y por las condiciones en las que está, ¿no? Y Rusia, yo creo que muchas veces pues siempre nos ha dado ejemplos de valorar muy poco la vida humana. Y como esto se introduce dentro de estas capas juveniles en cualquier régimen totalitario, alguien lo puede llegar a confundir pensando que esas juventudes fieles a Putin, con toda esta parafernalia, tiene que ver precisamente con esa herencia de las juventudes comunistas, los del pañuelito rojo y todo esto, que también luego se ha visto incluso en Cuba, pero no desmerecería lo que hizo el acuarelista austriaco. Yo es que muchas veces lo que a mí me recuerda mucho más a lo que hizo el señor de bigote austriaco que a otra cosa. Cuando tú ves Yunarmia, que es son las juventudes del ejército del Ministerio de Defensa ruso, eso tiene mucho, huele, apesta a las juventudes del señor de bigote. Y no solo eso, los campamentos patrióticos, los campamentos donde se enseña a los niños a utilizar armas, en los últimos 4 5 años, pero bueno, quizá más incluso con el comienzo de la guerra, todavía incluso más, han proliferado como setas. De hecho en las escuelas tienen clases donde se les enseña a montar y desmontar un Kalashnikov, cómo se utilizan las granadas de mano, etcétera, etcétera. Y Rusia lo que está haciendo ahora, y muchísimo, es poner mucho énfasis en todo el tema de enviar o de crear una juventud, unos niños, donde el patriotismo esté exacerbado y sobre todo muy enfocado hacia el tema de los drones, de las nuevas tecnologías, porque están creando desde la escuela
las ideas de que los niños tienen que empezar ya a manejar drones desde el principio, y eso nos lleva a pensar que estamos ante unos niños que están completamente militarizados, ¿no? Y eso son varias generaciones, no solo las que se han perdido antes, sino las que están preparando para ser perdidas. Si tú ahora le preguntas a un chaval de 14 años en Rusia, su discurso probablemente nos sorprendería de lo agresivo, violento y militarista e imperialista que es. Porque es lo que han mamado. Tu referencia cuando tienes 10 años es tu familia y tu profesor de la escuela, o tu profesora. Si tu profesora te mete en la cabeza constantemente, como cada lunes tienen lo de las charlas importantes, el tema del imperialismo, del amor a la patria, de no sé qué, al final un porcentaje de esa población juvenil va a salir completamente fanatizada. Otro no. Por lo mejor en las familias, digamos, hacen de contrapeso. Pero si la familia está fanatizada y en la escuela también te fanatizan, pues no hay que ser Einstein para saber que tú tienes grandes papeletas para salir fanatizado. Y esa es la generación o las generaciones que está preparando Rusia para el futuro. Con lo cual, hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, supongo que por eso hay que tratar de modelar a la infancia, a la juventud desde el más pequeño comienzo y modelar una cosa, Juan Carlos. Yo cuando alguien me dice, es que ser patriota no es malo. O sea, yo no tengo ningún problema con que la gente sea patriota. Yo tengo problemas con que la gente sea turbopatriota, porque el turbopatriota no reconoce, no es capaz de razonar. Entonces, lo que está creándose en Rusia no son patriotas, son turbopatriotas. Gente completamente fanatizada. No sé, no, es que tú los patriotas. No, oye, si tú eres español y te sientes muy español y fantástico, maravilloso. Si eres de la Guayana francesa y te sientes muy francés, pues maravilloso. Sí, cada uno que haga lo que da gana. Pero cuando tú estás creando las condiciones para generar gente joven que su único ideal es morir por su país, ahí te empiezas a meter en otro problema. Eso ya no es patriotismo. Sí, eso me recuerda a tres frases. Una es Infanzones de Vanos, bastante cercana por aquí. Patria libre, pero de personas libres. Que eso ya lo decían hace bastantes siglos. Otra que recordaba Yosuyo Imaz de ni yo sobre ti, ni tú sobre mí. No imponer, no impedir. Que es la alma del espíritu foral tradicional. Y esta otra la decía Kofi Annan, de se puede amar lo que uno es sin odiar lo que uno no es. Tú puedes ser patriota ruso. De hecho, o sea, los rusos son muy nacionalistas. Me parece fantástico, me parece maravilloso que tú seas nacionalista ruso. Todos. O sea, yo no conozco ningún ruso que no sea nacionalista. Pero eso no significa tener que invadir otros países. Eso no significa tener que mandar los tanques a cruzar la frontera de Ucrania en febrero del 24 o en el 2014. Hay una línea bastante gruesa entre lo que es el ser nacionalista y el ser un invasor. Y ahí yo creo que Rusia ya ha perdido el control en ese sentido. Ya la gente no es nacionalista, ya es algo más. O muchos de los que se han quedado en Rusia, porque al final hablamos siempre de los rusos, ¿no? Los rusos, los que se pudieron escapar, se escaparon. Los que tienen capacidad de ganar dinero porque trabajan lo que sea, se fueron. Pero el ruso de a pie, el rusito que no pudo, muchos de ellos están completamente fanatizados y es imposible razonar con esa gente. Entonces, cuando tenemos ese problema, ¿no? Yo puedo ser nacionalista, pero no eso significa que tengo que atacar al que yo considero que es... Es que te acabas de cargar todo el sistema internacional legal cuando entras en Crimea en el 2014.
Sí, el sistema basado en normas, en el que se suponía que habíamos aprendido, por ejemplo, después de la paz de Westfalia de 1648, que se establece el sistema en el que dentro de cada estado se puede uno hacer en buena medida lo que se quería, y hubo bastantes siglos en el que fue parte de la norma, pero después de la Convención de Viena, llegó primero la paz de Metternich, que luego fue sustituida por la paz de Bismarck, empezó un cierto orden internacional con unas ciertas normas, y después de la Primera Guerra Mundial está la Sociedad de Naciones, que fue heredada por la Organización de Naciones Unidas, la Convención de Ginebra de 1907 y otra serie de normativas que en buena medida fueron implementándose, pero parece que para algunos hacen borrón, y como que toda esta historia del derecho internacional, el ámbito humanitario y intervenciones, por ejemplo, la de Pakistán Oriental, para prevenir la desaparición de la propia población, como hizo India entrar y salir, y la situación de los Khmeres rojos, con una situación más complicada porque perdieron un tercio de la población, por parte de Vietnam entrar y parar aquella situación. Todas estas vicisitudes de derecho internacional olvidadas en favor de un nuevo desorden disruptivo en el que pareciera que cualquier cosa es posible, también hacia adentro, porque el bielorruso como idioma está desapareciendo. Bielorrusia como entidad nacional está desapareciendo por el amor de Putin al imperio. Al final, lo que tienes que tener en cuenta es que, o sea, Bielorrusia es un apéndice de Rusia. Nada se mueve en Bielorrusia sin que lo controle Moscú. Pues al final, como todo, el idioma bielorruso, la cultura bielorrusa, pues se pierde, porque en Rusia se pierden las cosas que son autóctonas. Entonces, el tema al final es que ahora estamos en un mundo donde, gracias a Putin y gracias a alguno más, el valor de importante es la fuerza. Si tú eres más fuerte que el otro, tienes derecho a atacarlo. Por la razón que sea. Te la puedes inventar si quieres. Pero si yo soy más fuerte que Andorra, pues tengo que derecho a atacarlo. Ese es el sistema que comprende Putin. Tengo entendido que esto también ha funcionado al nivel interno, en el que ciertos clanes, ciertos ámbitos oligárquicos, si querían cooptar a alguna empresa, podían ir físicamente con la fuerza a tratar de coger las acciones de la caja fuerte de esa empresa, o este tipo de acciones a la hora de hacer cierto capitalismo salvaje. Bueno, hubo un caso no hace mucho, el tema de Wildberries, es una especie de Amazon ruso. La mujer, la mala dueña, estaba casado con un señor que pidió ayuda a Kadyrov para poder, digamos, recuperar lo que él decía que le había quitado su mujer, y hubo un asalto a las oficinas y tal. Ahora lo que se lleva es nacionalizar y regalar, por así decirlo, ¿no? En los últimos 3 años ha habido una campaña de nacionalizaciones enormes en Rusia, de empresas, por los motivos más que te puedas imaginar. O sea, pues, en algún caso porque el dueño tenía pasaporte extranjero, era ruso y tenía también pasaporte, yo qué sé, de Dubái, y le han quitado a la empresa. El otro día, por ejemplo, nacionalizaron una empresa de pescados y cangrejos. Tal cual. ¿Por qué? Porque decía que no tenía licencias y para el Kremlin. O Danone, los activos de Danone se nacionalizaron, les obligaron a Danone. O sea, si una empresa quería irse de Rusia, tenía que pagar mucho dinero. Entonces, lo que hacían era, se valoraban los... no te dejaban ir, ¿no? Era imposible. Si querías irte de Rusia, tenías que pagar, yo qué sé, vamos a poner un ejemplo, 1.000 millones. Entonces, como tú te querías ir de Rusia porque no estabas de acuerdo con lo que estaba haciendo Rusia en Ucrania, vale, yo te compro tus activos por mucho menos dinero y te vas. El caso de Danone fue así, le compraron los activos de Danone por muy poco dinero y se los ha quedado el clan Kadyrov. Kadyrov es el que controla todo lo que era la antigua Danone y todas las empresas satélites de Danone. Entonces, eso es lo que se está llevando ahora a cabo en Rusia. Una nacionalización para poder venderlo.
se han nacionalizado aeropuerto de Domodedovo, se han nacionalizado empresas de pastas, o sea, pasta de espaguetis, se han nacionalizado empresas de concesionarios de coches, cualquier cosa, para luego ser regalado a los amigos de. Y justo el otro día salía la noticia de que murió la presidenta del Tribunal Constitucional, murió hace poco, creo que. Y bueno, el candidato va a ser el que está haciendo, llevando a cabo todo este tipo de nacionalizaciones, un tal Krasnov. Entonces, es muy gracioso ver cómo Rusia está, en cierta manera, volviendo a esos usos tan no sé, comunistas de empresas nacionalizadas, empresas nacionales, campeones nacionales, etcétera, etcétera. Bueno, lo dicho, o sea, está intentando sacar dinero y sacar fondos de donde sea, y ahora lo que se lleva, más que entrar en las oficinas y robar las acciones, es más en el tema de buscar excusas, buscar rendijas legales para quitar las empresas a sus dueños con cualquier excusa, incluso remontándose a haberla recibido en los años 90 de una manera, digamos, sospechosa, cuando todos los oligarcas en Rusia recibieron sus grandes empresas actuales de manera sospechosa, pero a esos que son amigos de Putin no se les toca. Entonces, se utiliza mucho la nacionalización como un arma también de quitar poder a quien, puede molestar o no te gusta, sinceramente. Sí, lo de los años 90 es un elemento interesante porque esa división con los papelitos vale, como no podemos establecer cuánto vale esta empresa, lo dividimos en el prorrateo de las acciones por los ciudadanos. Vale, pero eso solamente puede funcionar si los ciudadanos fueran igual de informados que suizos. Pero los ciudadanos soviéticos no eran como los ciudadanos suizos, gente formada, informada, con capacidad de análisis del mercado, y fueron tangados, robados por un montón de gente que fueron las que fueron acumulando todas esas acciones y generando mayorías accionariales dentro de las empresas. Evidentemente esto no va a ser un elemento que vayan a reconocer, salvo para decir que en vez de mantener esa línea va a venir otro oligarca que va a robarla, o va a venir el Estado que va a cogerla, lo cual es como una especie de mafia organizada. Es que al final el régimen de Putin es una mafia organizada. El régimen de Putin es un sistema donde los oligarcas controlan la gran parte de los recursos más básicos y más importantes de Rusia, y dependen y están sometidos a lo que vende, a lo que diga el Kremlin. Es una mafia auténtica. Y si no te gusta, pues te quito la empresa. Entonces, hay muchas cosas. Yo siempre digo en mis vídeos que en este momento Rusia huele mucho a la URSS. Tiene un tufillo muy grande a los últimos años de la URSS. Gastos en defensa desorbitados, falta de libertades, que incluso yo creo que había más en la Unión Soviética en los últimos años, totales, una falta de libre mercado, aunque digamos que es un país capitalista, el libre mercado como tal te lo pueden quitar. O sea, es un libre mercado, pero controlado, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que a mí me recuerdan mucho a los últimos años de la Unión Soviética. Y sabemos cómo acabó la Unión Soviética, ¿no? Sí, y que ciertamente la seguridad jurídica es importantísima, porque hay algunos personajes por ahí que piensan que la mejor situación es sin normas, sin leyes, porque al final las normas las ponen los ricos, y en buena medida la seguridad jurídica es para los pobres, porque los ricos tienen mecanismos extralegales para hacerse valer. Y la existencia de normas, de leyes, restringe el poder de esos oligarcas y esos ricos, siempre y cuando esa seguridad jurídica sea válida, en base al principio que surgió en el Reino Unido del imperio de la ley. Luego hay otras evoluciones respecto del modelo occidental democrático, pero en principio esa normativización es algo que previene las arbitrariedades. Claro, el problema
ahora los rusos o digamos, los ministros dicen, no, las empresas europeas, occidentales, no, a ver, que tienen que volver, Claro, el problema es que las empresas occidentales están viendo que yo no voy a volver a Rusia porque no tengo ninguna seguridad de que mañana no me quites los activos. Si yo tengo una fábrica de, yo qué sé, hago chips y me instalo en Rusia, ¿quién me dice que dentro de 3 meses dice el Kremlin, no, es que esos chips son importantes para la seguridad nacional y me los quedo yo? Entonces, cuando hablan de que las empresas españolas, europeas y tal van a volver a Rusia, dicen, no, o sea, las empresas europeas occidentales ya están diciendo, yo no vuelvo. O sea, hasta que no se aclare todo esto, yo no vuelvo porque no tengo ninguna seguridad. Y esto no es una cosa... No, ha empezado un camino de nacionalizaciones que yo no sé si hasta es fácil pararlo, ¿no? Cuando entras en una dinámica de no me gusta esto, lo que haces tú, me lo quedo, así porque sí, volver otra vez a permitir que haya otras empresas, la competencia libre. Claro, por ejemplo, las empresas de coches, que tienen muchos problemas porque no venden, en Rusia no se venden coches. Lada, que es la gran Avtovaz, que es la gran productora de coches rusos, ya ha dicho que no quiere tener a las empresas europeas y occidentales y americanas otra vez en el mercado ruso, porque, claro, cuando lleguen otra vez le quitan todo lo que ha ganado. Entonces, claro, si tú, yo qué sé, Nissan o Renault o Volkswagen va a volver a ir a Rusia cuando le pueden quitar las plantas de ensamblaje. Yo ahí creo que está en una autarquía Rusia que le va a costar salir de eso. Sí, es interesante la palabra precisamente autarquía porque recuerda al franquismo y precisamente después de la Segunda Guerra Mundial se vio clarísimo que un mercado cerrado llevó a la obsolescencia de todas las maquinarias y que cuando hubo la necesidad de abrir por la quiebra del propio sistema con los acuerdos con instituciones internacionales, Banco Mundial en 1959, los llamados tecnócratas y todo esto, pues empezó una reconversión que cogió carrerilla en los años 70 y fue dolorosísima, pero inevitable. Evidentemente eso, si se cierra Rusia, esos campeones y ese mercado interior, teniendo en cuenta de que tiene menos población que Bangladesh, es un país que tiene 133 millones de habitantes, que tiene menos habitantes que México, porque claro, hay que poner las magnitudes. Es un país grandísimo, pero en población no es tan grande. Sí, pero también hay una cosa que tenemos que tener en cuenta de que no estamos en el siglo XXI. Estamos en una sociedad interconectada, en una sociedad donde el comercio es otro tipo de cosas. Y aunque quieran dar esa imagen de autarquía y aunque quieran decir que solo hacen sus productos 100% rusos, la verdad es que están comprando todo lo que pueden y más a empresas occidentales. Por supuesto, no directamente, pero los datos de comercio de empresas y de países europeos, por ejemplo, con Kirguistán, son terroríficos. O sea, son impresionantes para Kirguistán. Kirguistán está comprando más frigoríficos que nunca. Está comprando más televisores que nunca. ¿Por qué? Porque, lógicamente, eso luego no se queda en Kirguistán. Y como hablamos de Kirguistán, podemos hablar de Uzbekistán, podemos hablar de Kazajstán, podemos hablar de Turquía. Entonces, hay una autarquía por parte... ¿Le encantaría al Kremlin? Cambio la pregunta. ¿Le encantaría al Kremlin que todo fuera ruso y 100% ruso? Sí, le encantaría. Pero también sabe que los empresarios no... O sea, no hay tecnología capaz de sustituir en Rusia, capaz de sustituir a productos tecnológicos europeos u occidentales. Se sigue comprando. Mientras Rusia tenga petróleo y mientras Rusia siga ganando dinero con el petróleo, seguirá alimentando la máquina de todo tipo. La máquina de guerra, la máquina empresarial, la máquina de todo tipo. Eso sí. Entonces, hablamos de franquismo. Sí, pero claro, es que el franquismo, la época del franquismo, por muy autárquica que sea, no había ese comercio internacional que hay ahora. No había las comunicaciones. O sea, son mundos diferentes.
Y Rusia pues ha buscado muy bien todas las grietas. Vale, hay sanciones, pero si las sanciones tienen boquetes, pues Rusia es maestro en buscar esos boquetes y que no se noten tanto las sanciones. Estamos mirando con el petróleo. Oye, que no puedo utilizar tus petroleros oficiales. Los que están asegurados. Me da igual. Busco petroleros viejos o hago ofertas a los armadores griegos, que son los grandes beneficiados de todo esto, por petroleros que van a desguazar, se lo compran, tracatrá, que se hunde el petrolero, que se hunda. Tiene bandera de las Islas Comores y búscame. O de Guinea-Bissau y búscame ahora. Entonces, Rusia siempre lo ha hecho bien, o sea, hay que reconocerlo. O sea, a cada nueva traba que le ponían los desde Occidente, ha buscado el agujero, el boquete, y ahí se ha metido por ahí. Y luego la hipocresía occidental, no nos olvidemos de eso. Estamos hablando de un país con sanciones, pero somos los primeros que compramos gas licuado ruso. Estamos hablando de poner sanciones, pero somos los primeros que sabemos que esa gasolina que llega de la India era rusa. Y estamos hablando de poner sanciones, pero permitimos que por nuestras costas paseen barcos que son bombas flotantes contra cualquier tipo de medio ambiente. Entonces, sí, vale, está muy bien, pero somos los primeros europeos y los occidentales, y hablo de Europa porque somos europeos, que nos aprovechamos también de eso. Si tú vas a comprar a la gasolinera y vas a coger la gasolina, bueno, más o menos a un precio barato, no es porque se trae gasolina con marca de la India, pero es rusa. Pues aquí hay mucha hipocresía también. Sí, es cierto que hay que ser honestos con lo que uno hace o deja de hacer. Lo mismo que nos encontramos con esa situación de que la apariencia, en el caso de Rusia, recuerdo a Yeltsin, que para diferenciarse de los antiguos oligarcas soviéticos, debido a esa dualidad entre los privilegios que conllevaba ser parte de la élite con sus propias clínicas, aquellos supermercados, cosas que se estarán replicando curiosamente en Cuba. La única mención que voy a hacer respecto de algunas situaciones curiosas en las que alguna situación de supermercado abierto exclusivamente para ser cobrados en dólares en Cuba. Pero bueno, esto son cosas respecto de Díaz-Canel, los Castro, aunque a la gente le recuerda a, sí, octubre del 62, la crisis de los misiles, Khrushchev y todo esto, pero hay más vida fuera de los clichés y de los dogmas, más allá del hecho de que el propio Yeltsin parece que cultivó esa imagen campechana, con esa campechanía, utilizando el carril público y no el privado para la oligarquía, con sus chaicas, yendo a las clínicas del pueblo. Esa situación público-privada, de qué manera se mantiene con Putin. Hay una diferenciación respecto de aquellas cosas que se pagan con dinero, privadas, respecto de aquello que va con dinero público en principio para todo. Estoy pensando en sanidad, en educación. Lo que claro es que, a ver, es como todo, las élites rusas evitan todo lo que es del pueblo. O sea, un ejemplo que yo siempre doy, ¿no? En Moscú se puede comprar todo. Se puede comprar absolutamente todo. Lo que te apetezca, a la hora que te apetezca, cuando te apetezca. Y lógicamente la gente que tiene dinero pues se aprovecha de eso. Por supuesto que hay servicios especiales o servicios muy de lujo para la gente que tiene mucho dinero. Servicios que el rusito de a pie no llega. Y ya no te digo nada si te vas a las provincias. Pero no es un tema de que por ser casta o por ser parte del gobierno, simplemente tienen dinero. Y como tienen más dinero, pues aprovechan de servicios que están hechos para esos. Es como estudiar en el extranjero.
Si tú eres un empresario y tienes mucho dinero, pues a lo mejor mandas a tu hijo a estudiar a Londres. Dimitri de Buriatia, pues a su hijo lo manda a la escuela pública. Hay mucha diferencia, por lo menos yo siempre recuerdo de mucha diferencia entre la gente que tiene dinero y la gente que no tiene dinero. Pero no un tema de castas o clases políticas. La diferencia la marca el dinero. Sí. Yo recuerdo por ejemplo, había incluso dentro de lo público, recuerdo un caso cuando yo vivía en Rusia, donde la escuela número 1 de Ulyanovsk, que era donde estudió Lenin, moderna, nadie se piense que los pupitres eran los de Lenin, pero sí era la escuela más prestigiosa. Y aunque era pública, ahí entraba gente, digamos, la élite de la ciudad, la élite de Ulyanovsk, que iba a ese gimnasio, ¿no? El gimnasio Nomeradin. Esa era para la élite y era público. Teóricamente era para los niños que vivían en esa zona de la ciudad. Pero realmente, pues de esos había 4. El resto era todo gente que tenía dinero y compraba la plaza de allí. ¿Por qué? Por el prestigio que tenía estudiar en el gimnasio número 1. Entonces, no es tanto un tema de político como un tema de dinero. Y que parece que has comentado alguna que otra vez que ciertas empresas públicas están quebradas, aparente o realmente. Como, por ejemplo, recuerdo haberte escuchado de Ferrocarriles. Francisco García Campa comentó alguna vez que creo que tampoco va a poder pasar por Rusia durante bastante tiempo, que en un tren de provincias el banco era de madera. Bueno, a ver, hay de todo. Los trenes de larga distancia tienen 2 secciones, digamos que son Platzcar y Coupé. El Coupé es como un vagón bien con su cama, su litera y todo. Y en algunos trenes un poco más viejos sí puedes encontrar que el Platzcar, que es donde vas sentado, no duermes. Los trenes muchas veces son nocturnos, entonces no duermes, vas sentado, pues puedes tener asientos un poco de madera, pero bueno, realmente eso ya es la excepción y en alguna zona muy, muy remota. De hecho, una cosa que a mí siempre me maravilló de los trenes rusos, igual que los ucranianos, incluso con todo lo que está cayendo, es la puntualidad, ¿no? Fallaban. Si te decían que llegaban a las 17:37, llegaban a las 17:37. Era maravilloso. Luego tenían sus incomodidades de que ibas a 150 por hora o a 90 por hora. Eran viajes muy largos. Pero en el caso de los ferrocarriles no es tanto el tema de que fueran de madera o no de madera, sino el tema de que es una empresa que está a punto de quebrar, sobre todo la parte del tema de mercancías y tal, porque no da abasto con el tema de la guerra, no tiene suficiente capacidad de transportar materiales y de todo de una parte a otra de Rusia. Faltan vagones, faltan maquinistas, faltan mecánicos. ¿Por qué? Porque toda esa gente que trabajaba con un sueldo muy bajito, pues se ha ido a trabajar a la guerra. O sea, la empresa de trenes del ejército ruso pues los contrata, los mecánicos, los conductores. Pasa igual que con los camiones. Muchos camioneros. Es muy típico, por ejemplo, hay muchos casos de ciudades de regiones, ciudades pequeñas, entre comillas, ¿no? Donde tienen problemas para recoger la basura. Y no porque les falten camiones o elementos, es que les faltan camioneros, les falta gente. ¿Por qué? Porque en esas ciudades un camionero que lleva el camión de basura puede cobrar 400 euros, 500 euros al mes. Y el ejército está pagando mínimo 2.100 euros. Si sobrevives, es mucho más dinero de lo que tú cobras como conductor en un camión de la basura en Chelyabinsk. Entonces, la falta de personal en muchas ciudades y en muchos sectores viene porque el sector industrial y el sector militar, y todo el sector industrial militar, lo ha absorbido. Tú no puedes competir con el ejército cuando te pagan
esas morteradas de dinero. Para una ciudad de provincias, o sea, cobrar 2.000 euros al mes es una barbaridad. O sea, para un tubano, un buriato o un yacutio, que le pongan delante 2.000 euros al mes, más luego todos los pagos iniciales que tienen, más luego todas las ventajas que tienen sociales, o sea, la gente va a la guerra porque pagan bien, pagan bien. Entonces, hay muchas empresas que están en dificultades básicamente por eso, porque no tienen gente para poder tener plantilla. Entonces, ferrocarriles, empresas ligadas al sector aeronáutico, como Roscosmos, por ejemplo. Otro día hemos visto, ayer y estos días pasados, empresas ligadas, empresas muy importantes ligadas a Roscosmos, diciendo que tienen deudas, que van a cerrar, que van a cerrarle el chiringuito. Hay muchísimas empresas que tienen muchísimos problemas en estos momentos para poder seguir subsistiendo. Y las empresas ligadas al tema militar también tienen muchos problemas. Lo que pasa es que se escuchan menos. Porque el gobierno ruso, o el Ministerio de Defensa ruso, paga las cosas a un precio. Vale, me tienes que hacer no sé qué partes para un tanque. Y te lo voy a pagar a X rublos. Pero es que hacer esa parte a la empresa le cuesta mucho más. Porque tiene que comprar los materiales aquí, tiene que pedir financiación para una máquina, tiene que pedir un crédito para hacer cualquier cosa. Al final ganan 1.000, pero es que han desembolsado 2.000 para hacer esa pieza. No les sale rentable. Hay muchísimas empresas acá. Sí, me surgió la imagen del techo cayéndose sobre el Buran en 2002-2003 como algo que podría ir en esa conceptualización, de que en algunos sectores se echa la cortina porque están ligados a la guerra y al tema militar, pero en otros igual temas más industria periférica, como tal vez el tema de los trenes, pueda accederse a esa información de saber que esas empresas están quebradas. Y también recuerdo el modelo Concorde soviético, que nadie quería montarse en él y que sospechosamente se parecía muchísimo al Concorde franco-británico, con esa noción de que tal vez no haya innovación propia y eso también genere un sobrecoste a la hora de hacer espionaje industrial y con deficiencias estructurales a la hora de copiar pero mal, y también con el tema de materias primas, lo que decías de el tema laboral, porque tener pleno empleo puede que no sea una buena noticia. De hecho, no es que sí, es verdad que oficialmente tiene un empleo en pleno, tiene una tasa de paro del 2,4%, creo que es. Pero el otro día lo dijo Putin incluso, que le preocupaba el número de gente trabajando en negro. O sea, hay muchos rusos que trabajan en como en todas partes, incluso en España seguro que hay gente que tiene que trabajar en dos trabajos porque no llega, por supuesto. Hay economía sumergida en Rusia. Sí, claro, por supuesto. Y cada vez más. Cada vez más. Y eso de siempre. O sea, yo he visto, y lo he visto yo, y he conocido casos de señores que tenían que estar jubilados y estaban trabajando como guardia de seguridad. O sea, un señor de 71 o 72 años era el guardia de seguridad del edificio donde yo trabajaba. O sea, que de seguridad tenía poco para ese señor, porque apenas se podía mover. Pero ahí estaba, porque no le daba con la pensión no le llegaba para vivir. Entonces tenía que buscarse un empleo negro, y eso lo he visto yo. Y ahora ocurre lo mismo. Las empresas piden gente porque no tienen gente. Entonces hay mucha gente que trabaja en una empresa y luego pues mete horas en otro. Y los pensionistas es muy típico, el pensionista que mete horas sueltas en alguna parte, pues, de seguridad, de conserjes, cosas así.
Entonces, y eso el otro día, yo creo que fue la primera vez a Putin que le oí decir que estaba preocupado por el ascenso de ese empleo en negro, empleo sumergido, llámalo como quieras. Yo estaría más preocupado por la salud mental de Elvira Nabiulina, que debe de estar bastante mal. Tiene que de estar de los nervios. Yo creo que es la mujer que está... Los que seguís el canal de Crónicas de la Estepa Rusa sabéis que hacemos un poco la broma, ¿no? O hago un poco la broma con la musa del canal, que a la pobre le dan por todas partes, ¿no? Le dan hasta el carnet de identidad. El otro día, en una reunión del gobierno, el ministro de Finanzas, Iluanov, y el ministro de Industria, Manturov, le cascaron diciendo que la situación estaba mal porque los tipos de interés son altos. Sube la inflación y la gente se le echa porque sube la inflación y Nabiulina tiene la culpa. A la pobrecilla le dan... Y es una mujer muy válida y yo pondría la mano en el fuego de que si Rusia no ha colapsado antes, en parte se debe a los años en que Nabiulina ha estado en el frente del Banco Central. O sea que mucho mérito tiene esa mujer y muchos palos recibe. En el Parlamento ruso la odian, básicamente. El speaker, el presidente, Volodin, la tiene así. La pobre mujer tiene que pasar malo. Bueno, alguno ya te ha dicho que como pronosticador el colapso de la economía rusa, que supuestamente lo habrías pronosticado hace bastante tiempo y que ahí están todavía, no se ha destruido el edificio ruso y bueno, pues es que a ver, es que yo creo que la gente tiene una imagen de que de un día para otro la gente se tira a la calle porque no tiene que comer y se lanza a saquear las tiendas y asalta el Kremlin. No, o sea, vamos a ver, cuando hablamos del colapso de la economía rusa, no es una cosa que la gente se va a tirar a la calle. Estamos viendo que la gente vive, la gente se adapta a todo. Pero cuando tú tienes un agujero en el déficit presupuestario previsto de 1,8 billones de rublos, después a mitad de año la tienes que subir a 3,5 billones de rublos, y ahora ya van en 7 meses con un agujero en el déficit de 5 billones de rublos, y se pronostica un déficit de entre 8 y 9 billones de rublos, y no tienes con qué tapar ese déficit, porque Rusia no tiene acceso a los mercados internacionales, lo que estás haciendo es crear las condiciones para que pues eso pues reviente por alguna parte y que Rusia tenga que pedir tiempo muerto. Y que Rusia diga, no puedo seguir esta guerra porque la inflación se me dispara, porque las empresas no tienen materiales, etcétera, etcétera. Yo dije, y lo dije que este verano sí podía ser para mí uno de los momentos clave de ese colapso, entre comillas, entiéndase bien. Estamos viendo que si no estos últimos ataques a refinerías, por ejemplo, están causando serios problemas de falta de gasolina, de escasez, que eso lo acaba pagando el rusito de a pie. Pero no es un colapso de va a desaparecer Rusia y va a salir Tartaristán, Yakutia, Buriatia, 25 países. No. Es el colapso que le impida a Rusia seguir la guerra. Eso es lo que yo me refiero. Por supuesto que me puedo equivocar. Y de hecho dije verano y estamos al final de verano y Rusia sigue en la guerra. Pero, lo repito, todo lo que, tal y como está Rusia ahora, es lo que me huele mucho a lo que era la URSS en aquella época. Sí, es cierto que yo llevo diciéndolo mucho tiempo, por supuesto que llevo diciéndolo mucho tiempo. Todos somos sentimientos y tenemos humanos, como diría cierto filósofo gallego. Lo que te quiero decir es que al final cuando tú... yo llevo siguiendo la actualidad de Rusia desde hace años. Pero la llevo siguiendo, leer las noticias rusas de esto y esto y esto. No soy un novato que ha llegado a hablar de Rusia hace 2 días, no. Entonces, cuando tú empiezas a dejar de ver las noticias oficiales y te empiezas a meter a leer lo que dicen economistas no de la cuerda del Kremlin, periódicos económicos, mucha prensa de regiones. La prensa de las regiones es de los pocos sitios donde puedes encontrar todavía algo de libertad.
La prensa de Moscú está completamente controlada, la prensa general. Pero la prensa de regiones, y Rusia tiene muy buenos periodistas independientes, muy buenos, sí que te dan pistas de cómo va el proceso. Y si tú ves mis vídeos de hace 2 años, donde ya empezaba, ojito con esto, que la caja fuerte se acaba, que el presupuesto esto, que el material... Se ha ido cumpliendo todo eso. Se ha ido cumpliendo todo. El problema es que la gente espera eso, un colapso, como si de repente estallara ahí Rusia internamente y se creara un cráter de 4.000 kilómetros cuadrados. No. Como si fuera la imagen que se tiene del 29 y la crisis centrada en buena medida en Estados Unidos, lo cual no deja de ser curioso porque debido a esa situación desde Rusia se pudo comprar barato ciertas patentes, incluso Uralmas, que se construyó en torno a comienzos de los años 30 y no, como se suele decir, después del año 41, cuando después de Barbarroja, todo esto, eso rompe en buena medida el relato. Lo mismo que la película basada en el libro de John Steinbeck, Las uvas de la ira, que se hizo una película en el año 40 con Henry Fonda. Esta película en principio se permitió en la Unión Soviética que se pudiera estrenar, pensando, ¿veis? Los estadounidenses están quebrados, están muy mal. Hasta que se dieron cuenta de que aún teniendo dificultades, el personaje de Henry Fonda era dueño de la camioneta que tenía. Y entonces dijeron, no, la prohibimos. No vaya a ser que la gente piense cosas malas. Claro, es que tú piensas el colapso de la URSS. Muchas veces, no, es que el colapso de la URSS no se produjo en un día. El colapso de la URSS no se produjo en un mes. El colapso de la URSS no se produjo en un año. Fueron 10 años, vamos a poner desde el año 80 hasta el año 89, toda la época de Reagan, etcétera, etcétera, la carrera de las galaxias y tal, que obligó a la URSS a gastar un dinero que no tenía, a gastar en unos proyectos que se quedaron luego en nada, pero gastaron mucho dinero y al final pues quebró. Entonces, estamos hablando de 3 años de guerra. Y estamos hablando de que Rusia se ha preparado para esta guerra probablemente desde el año 2008. Desde el año 2008, que fue si no recuerdo mal, fue el famoso discurso de Putin, creo que en Múnich. Rusia se ha ido preparando para una guerra que sabía que iba a llegar. Y si me apuras más, desde el 2014, con la primera invasión, con la Crimea, y la primera guerra del Donbass, desde el 2014 hasta 2022, Rusia se ha preparado todavía aún más. Vio que, bueno, sí, le caían sanciones y tal, pero bueno, a ver, en el año 2018 tuvimos un campeonato del mundo de fútbol en Rusia y hemos tenido unos Juegos Olímpicos en Sochi, ya que sí, había sanciones, pero bueno, Rusia no era un paria, Rusia se aceptaba, se comerciaba. Y desde el Kremlin han estado preparando esta guerra. Entonces, cuando tú vas a una guerra con las reservas llenas, que es lo que le pasó, bueno, pues tu caída es más lenta. Caerás, pero tu caída es más lenta. Entonces, cuando a mí me critican, no, es que llevas anunciando el fin de la URSS, no, es un proceso. Y la condición en la que está Rusia ahora es infinitamente peor que la que tenía en 2022. La degradación de todos los sectores es evidente. ¿Eso significa que mañana Putin va a decidir eliminarse y saltar por una ventana? No. Pero hemos tenido un golpe de Estado protagonizado por Wagner. Sí, la Wagnerada. ¿Quién se podía pensar hace unos años que alguien marcharía contra Putin? Hemos tenido imágenes de rusos huyendo a millares por las fronteras de Georgia porque eran movilizados, por miedo a ser movilizados. O sea, las condiciones, a ver, y te digo, o sea, contactos que tengo yo en Rusia y de primera mano, lo que me cuentan es la imagen de un país triste, un país donde muchos soldados se ven por las calles sin piernas,
sin brazos, pidiendo. No, por supuesto que no vas a encontrar soldados en la Plaza Roja pidiendo dinero. Pero repito, Rusia no es Moscú, Rusia no es la Plaza Roja. Vete a las provincias, vete a Ulyanovsk, que es lo que yo más controlo por mis contactos. Y te hablarán todos de que es una ciudad que no se hace nada. Que las obras... O sea, ayer vi pasar unas fotografías de una calle que está... No es una calle principal, pero una calle importante. A ver, tiene unos agujeros y unos charcos que se puede meter ahí el monstruo del lago Ness. Y no es una calle... La calle al lado de mis familiares míos. De mi suegra. Entonces, vamos a ver, o sea, no es la misma Rusia la que está en agosto de 2025 que la que estaba en febrero de 2022. El deterioro es brutal. ¿Que tiene amigos como China que le salvan el culo? ¿Que tiene amigos como la India que le salvan el culo? ¿Que tiene la hipocresía de Occidente que le salva el culo? Por supuesto. Y si no hubiera sido eso, probablemente la situación de Rusia ahora sería mucho peor. Pero el camino que lleva es un camino al parar, a pedir tiempo muerto, es decir, hasta aquí, no puedo más. Y el colegio con Irán y Corea del Norte. Corea del Norte, o sea, tiene amigos. Pero esta guerra se va a parar por dos cosas. Una, porque a Ucrania le falten hombres. O dos, porque la economía rusa hace crack. La primera que ocurra es el que se va a llevar la guerra. Porque no va a haber ninguna entrevista ni entre Zelensky y Putin, ni entre Putin y lo que... No. Nadie quiere parar la guerra. Putin no quiere parar la guerra. Putin no puede presentarse ante su sociedad diciendo: genial, chavales. Hoy hemos visto había una noticia de Mediazona y de Medusa, dos medios independientes rusos, que han calculado de la poca forma que pueden, a través del sistema de herencias, de las estadísticas de herencias, que han muerto aproximadamente unos 219.000 soldados rusos. Muerto. 219.000. Las fuentes abiertas hablan de unos 130.000. Las fuentes abiertas es lo que... Eso, abierto, se conoce. Pero estos hablan de 219.000. Y no son todos, porque hay siempre un periodo de 6 meses entre el fallecimiento del soldado y la oficialidad de la muerte si no hay cuerpo. Es decir, si un soldado desaparece, hasta pasados 6 meses no se declara muerto. Pues hay un delay, por decirlo. Estamos hablando de 219.000 muertos. Vamos a poner 400.000, 500.000 heridos, mutilados, con traumas psicológicos, porque vemos cada día imágenes de malos tratos en los servicios, en el ejército ruso. Todo eso te va a llevar a una Rusia que va a ser muy diferente a la que teníamos ahora. Estamos hablando de muchísima gente en unas condiciones que yo no sé hasta qué punto pueden ser reinsertables en la sociedad. Efectivamente, creo haberte escuchado del trauma de los afganos en los años 90. Hay un vídeo que hice en Crónicas de la Estepa Rusa, se llama ya el síndrome ucraniano. Es que en Afganistán perdieron, no me acuerdo, es que fueron 20.000 soldados. Estamos hablando de 10 años de guerra en Afganistán, 20.000 soldados, me puedo equivocar, si me la cifra. Estamos hablando de los estadounidenses perdieron 58.000 en Vietnam, en 10 años también. Y estamos hablando de 219.000 en 3 años y medio. Es una barbaridad. Auténtica barbaridad. Ningún país del mundo podría soportar eso. Ningún país, digamos, democrático. Rusia sí, ¿por qué? Porque no es una democracia. Creo que eso lo dijo en una entrevista a Saruzny. Que es que es de más. Esperaba que en un momento dado Rusia hiciera clic viendo la panoplia de fallecidos, pero que se sorprendió que no. Yo de las cosas que más me sorprendió de Rusia fue el amebismo. Entiéndaseme, la sociedad tan ameba, tan silenciada, tan callada, tan falta... Luego lo entiendes, ¿no? O sea,
entiendes que la gente no habla porque tiene miedo. La gente no protesta porque tiene miedo. Con esa sorpresa dual de amebismo, pero patriotismo también, ojo. Y también el arreglo de autorregenerar, que si lavadoras, que si frigoríficos, poner parches y que dure todo lo que tenga que durar en vez de comprarse otro que no pueden. Pero eso es algo muy típico ruso, tampoco es una cosa que... O sea, el ruso, si lo puede, lo arregla. O sea, yo he visto coches de hace 50 años que el hombre le gusta arreglar cosas y le falta una pieza, coge de aquí. Eso no es algo nuevo, por así decirlo. Eso ayuda. Pero lo que quiero decir es que es una mezcla entre ameba, miedo y patriotismo, que lo que lleva es a que el Kremlin pueda hacer y deshacer como le dé la gana. Que hay que mandar más gente. Al final es poner cosas, es poner dinero. ¿Por qué crees que Rusia está evitando, como la peste, una nueva movilización? Porque sabe que eso no es popular. ¿Que a cambio de dinero la gente va? Sí, va. Cada vez menos, pero van. ¿Que eso está costando darle a la máquina de hacer billetes? ¿Eso está costando una inflación y un gasto y tal? Sí, lo sabe el Kremlin. Pero eso lo puede callar. Porque nadie va a protestar porque suben los precios. Nadie hace manifestaciones porque un día el kilo de pepinos te cuesta 80 rublos y al día siguiente cuesta 95. Nadie hace manifestaciones. La gente se calla. La gente traga. Pero una movilización sería otra cosa mucho más seria. Pero Rusia en este momento tiene un problema, tiene un problema de que la economía está pidiendo la hora y va a tener un problema en el futuro con todos esos soldados que ocupan de la guerra. Un problema muy serio. Ya estamos viendo cómo hay muchos problemas de asesinatos, de violencia, con soldados que vienen de la guerra completamente traumatizados. ¿Que habrá probablemente en Ucrania? Pues sí, seguramente también habrá en Ucrania. Pero yo, que tengo más o menos puedo leer cosas de Ucrania, no leo, no encuentro eso. Sin embargo, de Rusia sí que lo encuentro frecuentemente. Pues, yo ahí, repito, Rusia, aquí hay dos formas de acabar la guerra. O bien porque a Ucrania le faltan hombres, le faltan manos, o a Rusia porque la economía no le da y tiene que pedir tiempo muerto. ¿Cuál será antes? Sí. Lo cual es problemático por esa situación de esa Rusia que se está generando, no diré a causa o con conllevancia respecto de esa guerra injerencista en Ucrania, que no es nueva, porque ya Rusia perdió la primera guerra de Chechenia y luego Putin se metió en la segunda para autosolidificarse en el poder. Está el asunto de Abjasia y Osetia con Georgia rompiendo en 2008 la tregua olímpica, cosa que creo que a Pekín no le debería de gustar ni un pepino. La situación respecto de una especie de cámara de eco en donde uno duda si las decisiones son racionales o irracionales, en donde, como decía, el tema del cambio climático, la situación geopolítica. Leí un libro hace unos cuantos años en donde ponían escenarios de futuro, segunda mitad del siglo XXI, en el que uno de ellos decía el control de Siberia por parte de China. Otra cosa es que China tenga en la segunda mitad del siglo XXI, cosa que no contemplaba ese libro, sino tal vez incluso la mitad de la población que tenga ahora, y por tanto pueda tener dificultades demográficas. Pero son escenarios en donde Rusia tiene desafíos importantes, en Siberia apenas tiene población, que parece que están centrados dentro de una visión dogmática, heredera de la visión de la Guerra Fría, que el propio Putin mamó de joven precisamente en la antigua DDR, y por tanto, ¿cuál es un futuro de una Rusia que pueda ser viable como país, con ciudadanos que puedan ser viables, con
esa disociación entre el potencial y lo que manda en el Kremlin. Ahora, el problema, la gran pregunta, y lo he dicho antes, ¿no? ¿Qué pasará cuando muera Putin? Putin tiene 72, creo que son 72 años. La edad media en Rusia son 75 años. La esperanza de vida, mejor dicho. A ver, ¿qué tendremos después? ¿Tendremos alguien que intente reconducir las cosas siendo más europeísta, más atlantista? ¿O tendremos otro que es peor que Putin? Más imperialista, más nacionalista, más turbopatriota. Ahí está el tema del futuro. O sea, Rusia tiene un futuro muy malo y tiene, el otro día no sé con quién lo hablaba, 2, 3 generaciones que están completamente perdidas. ¿Cómo se arreglará? No tengo idea. Pero desde luego, buen arreglo no tiene. Bien. Pues en buena medida hemos hecho un recorrido creo que interesante acerca de esa, en lengua diríamos diglosia. En economía política, pues no sé si todavía existe alguna capacidad de ponerle algún nombre, pero ciertamente la especificidad rusa va a ser algo que se va a estudiar de alguna manera, en cómo, pudiendo haber desarrollado un camino en cierta libertad, tampoco nos pongamos, como decía antes, del 91 al 99 no iban a convertirse en Suiza, pero podían haber desarrollado un camino que al final se truncó con Putin, y desde el 2000 a la actualidad, en estos 25 años, pues se ha acabado viendo el camino que se ha tomado, y de aquí al futuro, pues... El futuro, yo desde luego soy incapaz de decir absolutamente nada porque va a ser muy interesante, eso seguro. Va a ser fascinante ver el camino que lleva o que va a llevar Rusia en los años venideros. Pero por dónde pueden salir, yo tengo más idea de que van a seguir por un nacionalismo exacerbado que por otra cosa, pero bueno, veremos el día que Putin deje de existir, ese día veremos lo que pasa. Bien, pues es que casco por haber estado por aquí. Un placer, encantado de hablar contigo. Nada, ya sabes que aquí estoy cuando necesites. Bien, perfecto. Pues volveremos. Muchas gracias.